Buenos días, yo soy el doctor Guzmán Eduardo, soy jefe de residente del servicio de gastroenterología. Vamos a hablar de hepatitis viral. Vamos a comenzar con hepatitis A. Cabe destacar que este es un virus ARN que se inactiva al calor, 85 grados por un minuto aproximadamente. Puede sobrevivir en medios salinos hipertónicos como el agua marina, SSK hasta por 4 semanas, las ostras vivas hasta por 5 días. Epidemiológicamente es un virus que afecta 1.5 millones de personas anualmente, según lo que tiene registro la OMS, cuya incidencia en Argentina es de 1.4 cada 100.000 habitantes en 2002. El grupo etario se movió afectando a los pacientes entre 20 y 44 años debido a la vacunación que se implementó desde 1999. Es un virus cuya transmisión principalmente va a ser fecal oral o por ingesta de alimentos o agua contaminada. También están descritas las relaciones homosexuales como vía de transmisión. Con respecto a la patogenia, es un virus que le lleva un periodo entre 14 y 28 días por su incubación. La ingesta, ¿no es cierto?, la adquisición generalmente va a ser vía oral, por lo cual va a llegar al intestino y el intestino a través de la circulación portal al hígado, donde va a generar una infección y posteriormente su replicación para poder después excretarse en la bilis y de esta forma en la materia fecal. El mecanismo por el cual va a generar lesión en el hígado es un mecanismo citotóxico, no citopático. Eso significa que el hígado principalmente se va a lesionar el hepatocito por acción directa del sistema inmunológico que reconoce el virus dentro de la célula. También hay modelos de ratones en los que se ha demostrado que no solamente hay lesión citotóxica, sino que también hay apoptosis, o sea que se induce una muerte programada de dicha célula que está infectada por el virus. Bueno, el concepto de apoptosis ustedes ya lo conocen. Y lo otro que hay que saber que 2 semanas previas a la aparición de la ictericia, cuando es una enfermedad con manifestación clínica, uno va a tener mayor concentración de carga viral, o sea que también se va a eliminar en mucha más cantidad, ¿no es cierto? Ya cuando el paciente está asintomático, esto va en detrimento. Bueno, con respecto a la clínica, a modo de que tengan en cuenta lo siguiente. Generalmente es asintomático en los niños, más del 90% de los niños no va a presentar la clínica clásica de una hepatitis, que sería fiebre, malestar general, ictericia, acolia, coluria, pero esto va a variar mucho de acuerdo a la edad en la que se presente la infección de la hepatitis A, porque en los casos que son sintomáticos generalmente va a corresponder jóvenes de más de 20 años, seguro entre el 20 y 30% van a presentar síntomas, y si así va aumentando la edad, la probabilidad de que sean pacientes sintomáticos va a ser aún mayor. Al examen físico lo que pueden llegar a encontrar es un paciente con hipersensibilidad a la palpación de hipocondrio derecho, hepatomegalia en el 85% de los casos, esplenomegalia y ganglios cervicales. Un concepto para que se lleven desde la semiología: las hepatitis se dice que no duele. Un paciente que refiere intenso dolor abdominal, principalmente descartar de que no estemos en presencia de hepatitis y que no sea patología de la vía biliar, como son el síndrome coledociano, cólico, etcétera, entre otras cosas. Entonces, sí, en las hepatitis puede haber dolor, molestia, hipersensibilidad, hipocondrio derecho, pero
cuando el dolor es más intenso y cólico, pensar en otras patologías. De esta forma, llegamos a 5 patrones clínicos que se nos van a presentar en el virus A. Asintomático sin ictericia, principalmente en niños menores de 7 años, y los patrones sintomáticos están descritos. El sintomático con ictericia, que es el que generalmente se ve, que es un cuadro autolimitado que en 8 semanas, 6-8 semanas resuelve. Existe un patrón clínico que se llama colectásico con ictericia de más de 10 semanas de evolución, o sea que demora un poco más en resolver, pero sigue siendo autolimitado. Y hay casos descritos sobre todo en áreas más de economía más pobre, en la que se han descrito y que hay más saneamiento de aguas, entre otras cosas. Por ende, casos de patología recidivante, con 2 o más brotes todavía, que la ictericia no se prolonga 6 semanas de evolución, porque hay reinfección en la vida. Y hay un escenario que se da en el menos del 1% de los casos, gracias a Dios, que sería la insuficiencia hepática fulminante, que generalmente esto se va a presentar sobre pacientes que ya tienen una hepatopatía crónica, o sea, tenemos un hígado que ya viene previamente dañado y son mucho más susceptibles a un debut con una insuficiencia hepática fulminante por virus. Generalmente no se ve, sería un menor porcentaje, pero a tener en cuenta sobre todo en los hepatópatas crónicos, que hay de múltiples etiologías. El diagnóstico de virus de hepatitis A lo vamos a hacer mediante la serología IgM, que nos va a hablar de una hepatitis aguda, ¿no es cierto? La IgG no está hablando de que ya uno tiene los anticuerpos. Generalmente en este mapa yo les marco cómo hace la curva desde que se infecta el paciente, se incuba, cómo se mueven las transaminasas. Nótese ahí cómo va la eliminación en heces, se comienza con la uremia, que posteriormente va descendiendo con el aumento de los títulos de IgG ya cuando el paciente entra en el periodo de convalecencia, de las 6 a 8 semanas, para disminuir la IgM y quedar la IgG, que es la inmunoglobulina de 9, ¿no es cierto? Con respecto al tratamiento, sepan, esto de años que se viene manejando así, siempre va a ser sintomático, en el sentido de que si el paciente está febril, se va a aliviar la fiebre, higiénico dietético, en el sentido de que se van a tener en cuenta todas las medidas de prevención a nivel de la familia también, porque hay que hacer mucho hincapié en el lavado de manos, en el tratamiento de fomites del paciente que está cursando virus A. Esto sobre todo si hay pacientes inmunodeprimidos en la familia. Y dietético según la tolerancia, no es que exista una dieta puntual que uno deba dar, pero sí tiene que ser según la tolerancia del paciente y una dieta liviana, lógico. Generalmente las hepatitis A se observan a ver cómo van resolviendo y si es que no evolucionan a cuadros como la insuficiencia hepática fulminante, que ahí ya uno tener otras pautas de alarma. Pero en general, al tratarse una enfermedad limitada, simplemente se siguen estas medidas. La prevención es fundamental. Hay una vacuna, virus inactivado, que fue incorporada en nuestro calendario y se da a los 12 meses de edad en una única dosis. Eso es una pregunta fundamental y siempre va en los exámenes de residencia. Bueno, con respecto al virus de hepatitis E, lo que hay que saber es que es un virus pequeño, ARN. Su epidemiología nos refiere que es muy predominante en países en vía de desarrollo, más que en países desarrollados, pero va a depender mucho del fenotipo. En Argentina no hay datos epidemiológicos sobre su incidencia y prevalencia. La serología y esas muestras las procesan en Buenos Aires cuando uno tiene alta sospecha
despertado nosotros las otras hepatitis, pero bueno, no conocemos muy bien de cuáles si son los datos epidemiológicos de Argentina. Sí se sabe que es un virus que está muy asociado, ¿no es cierto?, a pobres condiciones sanitarias, sobre todo los fenotipos 1 y 2, de los cuales vamos a tratar. Hay 4 fenotipos, 1, 2, 3 y 4, que tienen su distribución. Va a variar su distribución y sus características, de forma sutil. La fisiopatología es un virus que su periodo de incubación son entre 28 y 40 días. El mecanismo de lesión, también al igual que en el virus A, va a ser una lesión citotóxica no citopática. Y es un virus que, esto sí tenganlo en cuenta, que es un dato importante, puede replicar en otros tejidos que no sean hepáticos. Por ejemplo, uno de los tejidos que está descrito es el tejido nervioso. Bueno, con respecto al fenotipo 1 y 2, la transmisión fundamentalmente va a ser vía fecal oral. Y es un virus que está muy presente en los países en vía de desarrollo y tiene una tasa de mortalidad mucho más alta en las embarazadas, que es del 20%. Cuyo mecanismo fisiopatogénico de por qué, y esto es lo que lo caracteriza el virus B de los otros virus de hepatitis, es la mortalidad en embarazada. ¿Por qué los fenotipos 1 y 2 tienen más mortalidad en embarazada? ¿Cuál es el mecanismo exacto? No se conoce. Hay teorías respecto a que podría deberse a las concentraciones hormonales de progesterona que puede llegar a tener la embarazada durante la gestación, pero bueno, son simplemente teorías que no logran esclarecer todavía el mecanismo de por qué habría mucha más mortalidad y evolución a la insuficiencia hepática en las pacientes embarazadas. Con respecto a la clínica, la mayoría de las infecciones por virus E son asintomáticas. En caso de que aparezcan síntomas, va a ser indistinguible de otras hepatitis. Pueden agregar otros síntomas no específicos, como anorexia, náuseas, fatiga, mialgias. Eso además nosotros de la ictericia, la coluria, la cólera. Y generalmente estos desaparecen entre 4 o 6 semanas. Es un cuadro autolimitado. Recordar la insuficiencia hepática severa en las pacientes embarazadas, sobre todo por estos dos fenotipos. Con respecto a los fenotipos 3 y 4, generalmente son más prevalentes el 4 en el sudeste de Asia y el 3 en más de países desarrollados. Acá en Argentina, sin embargo, somos países en vía de desarrollo, pero el fenotipo 3 es el que más se ha aislado en los pequeños trabajos que hay. Es un virus que estos genotipos pueden infectar tanto a humanos como animales, incluso siendo reservorio de ellos los cerdos, los alces y los jabalíes. Y el contagio generalmente es vía ingesta de alimentos contaminados, sobre todo mejillones, vegetales verdes, fresas, y sería por vía de transfusión de hemoderivados, también es de otro que está descrito, del virus E, sobre todo, inclusive, de lo que ven muy presente en los países en vía de desarrollo, los pacientes que están en hemodiálisis. Este es un virus que en pacientes inmunocompetentes, los fenotipos 3 y 4, generalmente son asintomáticos, pero en los inmunodeprimidos hay que tener bueno, principal atención por el hecho de que el 60% de ellos puede evolucionar a una infección crónica. Sobre todo está muy descrito con el fenotipo 3. En el 4 hay, bueno, había un caso descrito en 2015, nosotros, pero esos son en pequeños estudios. Hay que ver esto cómo va evolucionando en el tiempo y los reportes que se van presentando. Es un virus que puede dar manifestaciones extrahepáticas, por ejemplo, replicar en células no hepáticas, como habíamos mencionado, en este caso principalmente células nerviosas. Por eso es que hay bastantes reportes de casos, pero se cree que está asociado en un 5% con un síndrome de Guillain-Barré. También están descritos la neuralgia amiotrófica, mielitis conversa, parálisis facial,
otras como fallo renal por crioglobulinemia, pancreatitis, entre las manifestaciones intrahepáticas que puede dar el virus B. El diagnóstico va a ser mediante serología, se piden anticuerpos anti-VHB, y lo otro que se debe hacer es una PCR con carga viral, que generalmente, y sobre todo esto hay que pedir en los inmunodeprimidos, porque si dicha carga viral persiste más de 6 meses, estamos en lo que se definiría como una infección crónica. Y los anticuerpos, bueno, con respecto a los anticuerpos, los IgM nos van a hablar de un caso agudo, y el IgG ya va a aparecer en el paciente convaleciente y va a persistir toda la vida, confiriendo inmunidad. Lo que sí, con respecto a la profilaxis, no existe una vacuna que se haya desarrollado aún que pueda conferir, ¿no es cierto?, inmunogenicidad. Eso todavía está en estudio. Con respecto al tratamiento, va a ser una patología que se va a abordar de la misma forma que el virus A, tratamiento higiénico dietético, sintomático, porque es una patología autolimitada que tiene resolución en 6 semanas aproximadamente. Y en el caso que se vuelca al escenario, ¿no es cierto?, de infección crónica en inmunodeprimidos, lo que se cuenta hasta la actualidad es con la ribavirina, pero esta está contraindicada en las pacientes embarazadas porque tiene potencial teratogénico, y su rol de efectividad está aún todavía incierto. No tiene una tasa de curación importante que haga un tratamiento eficaz. Bueno, continuando con el virus B, estos son virus un poco más complejos, el virus B, el virus C, el virus D. El virus B se va a diferenciar de todos los otros virus de hepatitis, ya que es un virus ARN. Con respecto a la epidemiología, la OMS ha informado que hay 2 billones de infectados a nivel mundial, pues más de 350.000 millones de portadores crónicos de virus B. Recuerden que el virus B lo que puede hacer es integrar su genoma al de la célula del hepatocito, y de esta manera lograr inmortalizarse, de cierta forma también quedar ahí latente. Pero bueno, lo vamos a exponer más adelante cómo se comporta. La incidencia que está descrita en Argentina es de 1.2 casos cada 100.000 habitantes, esto en el 2012. Lógico que esta incidencia ha ido en descenso, ya que desde la campaña de la vacunación, que se volvió obligatoria en el calendario del año 2000, eh, la principal vía de transmisión es la sexual en adultos jóvenes, siempre sospecharlo, la parenteral y la perinatal, vertical también, como si figuran en algunas bibliografías, también son otras fuentes de transmisión. Con respecto a la perinatal y la parenteral, recuerden que el virus B es muy eficiente para transmitirse por vía percutánea. ¿Qué significa esto? Que necesitamos menos de una gota para contagiarnos de este virus. Es 100 veces más infeccioso todavía que el HIV, y 10 veces más todavía que el virus C. Así que podrán imaginarse ustedes que con solo un pinchazo, por más que no tenga sangre evidente, es suficiente para poder infectarse. Eso es lo que nos pone vulnerables al personal de salud, sobre todo que tiene riesgo ocupacional, por lo cual es importante que todos tengan la vacuna contra virus B completa. Y un control, ¿no es cierto?, para evaluar si soy respondedor o no, con anticuerpos contra el antígeno. Bueno, con respecto a la patogenia, al virus B le puede llevar entre 30 y 180 días su incubación. También tiene un patrón de lesión no citopático, y su vida va a ser de acuerdo, digamos,
va a llegar a la circulación, ya sea la fuente de transmisión que mencionábamos anteriormente, está muy presente en secreciones y dijimos que es altamente infectivo, así que no necesitamos de mucha cantidad de secreción para poder contagiar. La gravedad de la hepatopatía que vaya a presentar el paciente va a depender de la intensidad de la respuesta inmunitaria contra el virus, ¿no es cierto?, que es reconocido dentro de los hepatocitos. Eso nos va a marcar, vamos a ver que durante la infección, sobre todo en los casos que no resuelven, vamos a ver patrones de más inflamación hepática y de menos, con una variabilidad dependiendo del caso de la carga viral. Pero generalmente lo que se cree que cuando este virus evoluciona a la cronicidad es debido a que hay una baja respuesta de los linfocitos T para poder eliminarlo. Esto es importante que lo recuerden. Generalmente el virus B, 2/3 de las infecciones van a transcurrir en forma asintomática. Hay un 35% de los casos aproximadamente que van a presentar una hepatitis aguda con clínica indistinguible de otros virus de hepatitis. Y hay un 1% que va a debutar con una hepatitis pulmonar. De todas las infecciones, del 100% de las infecciones por virus B, hay un 5% que no va a lograr autolimitar la infección, no va a lograr resolverla y va a evolucionar a hepatitis crónica o al espectro de infección crónica por virus B. Y ambos escenarios pueden desencadenar el desenlace en cirrosis o el temido hepatocarcinoma. De esta manera les traigo este cuadro que resume de una forma práctica la nueva clasificación de acuerdo a las fases inmunológicas que podemos llegar a ver en la hepatitis B crónica. Básicamente había una clasificación vieja que tal vez la vean en las guías del ministerio, que no están actualizadas, en las que van a ver inmunoeliminación, inmunotolerancia, hepatitis crónica, etcétera. Esa clasificación ya cayó en desuso. Ahora simplemente se decidió de acuerdo a lo que presenta el paciente con respecto a la carga viral, a la inflamación, y si son antígeno E o no positivo, clasificarlo en infección crónica o hepatitis crónica, con antígeno E positivo o con antígeno E negativo. Fíjense que cuando hay infección crónica con antígeno E positivo, el paciente va a presentar una carga viral alta con inflamación hepática mínima o nada o mínima, transaminasas que se pueden observar en niveles normales, con antígeno E positivo, que lo que nos está indicando es que hay alta tasa de replicación del virus. Pero hay alta tasa de replicación, pero una respuesta inmunológica baja, por eso es que prácticamente no hay inflamación. Y este es un paciente que tiene riesgo de transmisión alto, con un pronóstico de que si ustedes se preguntan a ver qué va a pasar en este paciente, va a lograr resolver la infección o va a continuar en cronicidad, es incierto. En el caso de las hepatitis crónicas, cuando hay hepatitis crónica por un antígeno positivo, de nuevamente vamos a tener una carga viral que es fluctuante, pero como hay hepatitis, hay una respuesta inmunológica, entonces vamos a tener inflamación que puede ir de moderada a severa de acuerdo a qué intensidad tiene esta respuesta. Por lo tanto, eso también va a hacer variar la carga viral. Las transaminasas pueden encontrarse en forma continuamente elevada o va a ser intermitente en los análisis periódicos que uno haga. Y lógicamente, como tenemos alta tasa de replicación, vamos a tener un antígeno positivo con riesgo de transmisión alto. Y un pronóstico que yo les coloco ahí, inflamación prolongada. ¿Qué significa eso? Que esa inflamación prolongada va a terminar en hepatocarcinoma o en cirrosis.
Con respecto a la infección crónica con antígeno E negativo, acá vamos a tener menor carga viral con inflamación hepática mínima o nula, con transaminasas normales, antígeno positivo y el riesgo negativo, y el riesgo de transmisión del mismo va a ser más bajo. Generalmente tiene mejor pronóstico y logra, si uno lo espera al paciente, puede llegar a la resolución. En el caso de la hepatitis crónica con antígeno E negativo, vamos a tener una carga viral moderadamente alta, o sea, mayor de 2000 unidades, cuya inflamación, como estamos en hepatitis, que puede ser moderada a severa, las transaminasas intermitentemente elevadas, con un antígeno E negativo, con lo que nos indica que hay un riesgo de transmisión. Como una carga viral es moderadamente alta, por dicho también el riesgo de transmisión va a ser moderado. Y como también hablamos de que la inflamación puede ser de moderada a severa, eso habla de inflamación prolongada que va a desencadenar el mismo desenlace que es cirrosis o hepatocarcinoma. ¿Por qué les pongo estos 4 escenarios? Si bien son de manejo puro del especialista, es importante que ustedes los conozcan porque es lo que uno intenta clasificar al paciente. El paciente que evoluciona a la cronicidad no es un paciente que se le larga tratamiento, no busque largar el tratamiento, iniciar tratamiento inmediatamente, sino es que uno va haciendo análisis semestrales, trimestrales, dependiendo lo que uno va a los hallazgos del laboratorio, viendo dónde podemos clasificar al paciente y si logra o no logra resolver la infección. Muchas veces son seguimientos que pueden llegar hasta 2 años, y ahí decide, ¿no es cierto?, el especialista con ciertos criterios si se inicia o no un tratamiento antiviral que, si bien no tiene la misma tasa de eficacia que, por ejemplo, un tratamiento para un virus C, pero puede ayudar a lograr autolimitar la infección. Bueno, entonces sepan que estos pacientes que evolucionan a la cronicidad, que son ese 5% que no resuelven, van a tener infección crónica más inflamación, y entre el 8 y 38% de estos pacientes en 5 años va a presentar cirrosis. Y que la supervivencia de los pacientes que tienen cirrosis descompensada por virus B en 5 años va a ser del 15%. Fíjense qué bajo. Y estamos hablando de cirrosis descompensada de pacientes que van a tener internaciones por ejemplo, encefalopatía, hemorragia digestiva, peritonitis bacteriana espontánea, entre otras. La tasa de supervivencia es muy baja. Y el riesgo de hepatocarcinoma no es un riesgo menospreciable del 2 al 4% anual. Y tengan en cuenta que, si bien el 90% de los pacientes que se les hace el diagnóstico de hepatocarcinoma en virus B tienen cirrosis, y esta es la excepción, sin embargo, un paciente con infección por virus B o que ha tenido contacto con virus B que no tiene cirrosis o que tiene el anticuerpo anti-S, puede desarrollar hepatocarcinoma también. Bueno, el virus B también tiene manifestaciones extrahepáticas, las más son más frecuentemente descritas en lo que serían las hepatitis crónicas por virus B, infección crónica en mentalidad, mejor dicho, hepatitis crónica, que son las dermatitis, la panarteritis nodosa. La panarteritis nodosa siempre es preguntada, la glomerulonefritis puede presentarse y la crioglobulinemia también, aunque es más del virus C. Bueno, con respecto para hacer diagnóstico de virus B, se van a solicitar 2 cosas: el antígeno S y el anticuerpo anticore total. Si ambos dan positivo, recién solicitamos la distinción del core
IgM y IgG. IgM positivo como presencia de hepatitis virus. Y si es un IgG positivo con antígeno S positivo, estamos en presencia de una hepatitis crónica. Generalmente se la definía como presencia de dicha antígeno S mayor de 6 meses, nos habla de una hepatitis crónica. Si estamos en el escenario, puede ser que nos dé antígeno S negativo con core positivo. Lo que hay que solicitar en ese caso es el anticuerpo anti-S para saber si esa infección por virus B se limitó, o sea, si resolvió. Si el antígeno S, si el anticuerpo anti-S da positivo, con un core IgG positivo, significa que ese paciente tuvo contacto con la patología y la logró resolver. Ahora, si tenemos anticuerpos anti-antígeno S positivos con core negativo, ese es el escenario de un paciente que recibió vacuna para virus B. Y esos anticuerpos, para que sean protectores, generalmente tienen que ser mayores a 10 unidades litro, que es lo que se dosa, por ejemplo, en personal de salud para saber si tiene protección o no contra el virus B, o sea, si ha sido respondedor a la vacuna para virus B. Tengan en cuenta esos escenarios porque muchas veces se hace el juego con, ¿no es cierto?, en los exámenes, sobre todo de residencia, paciente con antígeno S positivo, core positivo, IgG, usted está en presencia de y le van a poner distintos escenarios para que usted responda. Entonces tienen que tener bien en claro y no equivocarse cuando respondan. Ahora, ustedes recordarán que hablamos hace rato de antígeno E, de carga viral, de ADN viral con carga. ¿Para qué sirve todo esto? Eso lo vamos a usar en los casos que son hepatitis crónica para poder encasillar en qué fase se encuentra, ¿no es cierto?, el paciente. Un antígeno E positivo nos habla de alto nivel de replicación viral. ¿Qué significa? Que ese paciente puede infectar más, porque tiene más carga viral, mucho más infeccioso que el que tiene antígeno E negativo con anticuerpo anti-E positivo. Que antes se hablaba de que era un paciente que tenía mejor pronóstico. Hoy en día se sabe que no están así, como habíamos hablado en el cuadro anterior de las hepatitis crónicas por virus B. La carga viral sí es importante porque muchas veces nos va a terminar de determinar qué paciente va a ser candidato o no a tratamiento antiviral y monitorizar dicha respuesta al tratamiento si se instaura. Un paciente que viene con cargas virales de más de 20.000, mucha inflamación hepática y que se mantienen los controles, generalmente son los pacientes que buscan los hepatólogos, infectólogos, y que van a ser candidatos a tratamiento. Entonces eso tener en cuenta. Es más del especialista, pero está bueno que lo sepan a conocimiento general. Les dejo a modo de resumen cómo van a evolucionar, ¿no es cierto?, los títulos de anticuerpos en un paciente que tuvo contacto con el virus B y lo logra resolver. En este caso, fíjense cómo van apareciendo los anticuerpos, cuando se pierde el antígeno S, cuando aparece el IgG core, cuando aparece el título de anticuerpo anti-S, posterior a la exposición. Es importante que sepan que de estos pacientes, como hablamos, recuerden que sintomático solamente va a ser un tercio de ellos. 2/3 no van a saber que tienen infección. Por eso es importante muchas veces hacer la pesquisa pacientes con conducta de riesgo sexuales. Eso como clínicos o especialistas de otras ramas de la medicina, tenganlo en cuenta al virus B.
Esto es lo que sucede cuando el paciente evoluciona en la cronicidad. Fíjense que puede hacer anticuerpos lo que no significa que evolucione, pero van a estar siempre persistentes en el antígeno S con el core positivo. Normalmente para que uno pueda decir que resolvió, debería haber un anticuerpo anti-S. Existe, eh, existe digamos, una modalidad que es muy rara de verla de hepatitis B con core positivo y que el virus ha mutado tanto que ha perdido el antígeno S. Es muy bajo el porcentaje, puede darse ese escenario, sí, por eso es importante pedir el anti-S. Y recuerden que por más de que el paciente tenga el anticuerpo anti-S, el virus queda de cierta forma inmortalizado en el ADN celular, por lo cual hay circunstancias de inmunodepresión, por ejemplo, paciente trasplantado, HIV, que pueden generar la reactivación de dicho virus. Entonces, y aún permanece en riesgo de evolucionar, ¿no es cierto?, a un hepatocarcinoma, aunque no tenga cirrosis. La profilaxis es muy importante porque tenemos una vacuna hecha con ingeniería recombinante genética eh, que es bastante inmunogénica, está incluida en la vacuna pentavalente, que se coloca a los 2, 4, 6 meses de edad. El calendario obligatorio empezó a partir del año 2000, o sea que significa que todos aquellos pacientes que somos mayores de 20 años, si no nos hicimos poner la vacuna, no la tenemos. Entonces siempre sospechar que ese paciente no estuvo incluido en el calendario obligatorio, que puede no tenerla, como puede ser que no tenga. Pero siempre ir y ver e inmunizar en caso de que no tenga la vacuna puesta. Y bueno, en el caso de que tengo una clínica sugestiva de hepatitis, o tengo sospechando hepatitis, pensar en viruela. Con respecto para que tengan en cuenta ver qué hay de tratamiento contra virus B, se utilizan los análogos de nucleócido. Hay varios, pero los que más se prefieren son el tenofovir y el entecavir. Pueden estar la lamivudina, pero el tenofovir y el entecavir son los más preferidos porque tienen una barrera más alta de resistencia, lo que significa que bueno, el virus, ¿no es cierto?, como dice la palabra, va a ser más difícil que sea resistente a estas drogas. Y son tratamientos que pueden durar hasta 2 años, incluso a veces de por vida, eh, en las cuales desconocemos el perfil de seguridad de estas drogas de por vida. ¿Y qué sucede con respecto al virus? O sea, es un manejo complejo y no tiene una tasa de efectividad mayor del 95% como para decir que es un tratamiento eficaz, como el que vamos a tratar más adelante, que es el del virus C. Otro que se utilizaba era el interferón pegilado. Se utilizó en forma histórica el interferón, no solamente con virus B, sino que también fue el tratamiento ocular en algún tiempo para el virus C, que si bien no tenía suficiente tasa de éxito hoy en día en Argentina. Bueno, vamos a hablar de hepatitis C. El virus C es un virus ARN. La OMS nos notifica que afecta a 185 millones de personas a nivel mundial. Hay 6 genotipos en diferente distribución a nivel mundial. El genotipo 1 globalmente es el más distribuido. Acá en Argentina tenemos bastante genotipo 1. La incidencia en Argentina, si bien ha ido en descenso, tenemos lo que es reportado es 0.83 casos cada 100.000 habitantes, esto es de 2012. En 2011 es que ya se cuenta con un tratamiento efectivo, aparecen 2 drogas
En su momento era un tratamiento bastante caro, hoy en día es más accesible debido a la aparición de los genéricos efectivos, ¿no es cierto?, en el tratamiento, que son el sofovir y el daclastazil. Con respecto a la patogenia, es un virus que, para que pueda llegar a hacer su replicación en el hígado, tiene sus medios de transmisión percutáneo y no percutáneos. En los percutáneos vamos a ver lo que sería mediante transfusión e inoculación por lesiones punzopenetrantes. El no percutáneo, que es por contacto sexual perinatal, es una de las formas que sería más frecuentemente descritas en la literatura, pero sepan que siempre existe un porcentaje en el cual, a veces buscando virus B o virus C, que son virus que no van a encontrar en forma crónica, el paciente muchas veces exige que uno dé respuesta sobre cuál fue el medio de transmisión, cómo se contagió. Pero muchas veces uno al interrogatorio no logra encontrar la causa exacta, ¿no es cierto?, por la cual este paciente adquirió el virus C. Con el virus B puede suceder de la misma forma. O sea, no siempre vamos a poder brindar una respuesta de la vía de transmisión. Este virus tiene un periodo de incubación que puede durar entre 4 a 12 semanas, y también la lesión hepática va a ser citotóxica. No es un virus que va a generar lesión en el hígado citopática, sino citotóxica. Y sí, sepan que ante el evento de infección con virus C, solo un 50-85% de los casos va a evadir el virus siempre la respuesta inmunitaria, o sea que el virus se va a perdurar en forma de infección crónica o hepatitis crónica. Y hay un porcentaje muy bajo, de 10-15% de los casos, que pueda cursar con infección autolimitada. Y generalmente, en el caso de los que evolucionen a cronicidad, hay un 20% que va a terminar desarrollando cirrosis a lo largo de 2 décadas, y 1 a 3% va a terminar desarrollando un hepatocarcinoma a lo largo de 3 décadas. Lógicamente estas son estadísticas, pero son los riesgos que cuenta la epidemiología. Con la clínica sepan que este virus generalmente siempre va a cursar en forma asintomática. Por eso es que también, esto se habló en las semanas de la hepatitis, es que siempre recomiendan los especialistas que a los pacientes, por lo menos una vez en la vida, se tiene que haber hecho una serología para virus C. Porque es muy raro que uno lo diagnostique, por ejemplo, en forma aguda o en forma asintomática. Realmente el paciente ni se entera. Más del 80% son asintomáticos. Cuando da síntomas va a ser indistinguible de otra hepatitis aguda. Los pacientes jóvenes y las mujeres en teoría son los que cronificarían menos la enfermedad. En el caso de los crónicos, generalmente, como decíamos, son asintomáticos, pero hay un 10-20% de ellos que va a debutar como una cirrosis descompensada, o sea que vamos a verle ahí todo sin hepatopatía crónica, y no va a quedar el paciente con encefalopatía, ascitis, con peritonitis bacteriana, con varices esofágicas, en las cuales vamos a tener que estudiar etiología, y terminamos viendo un virus C. Bueno, ni les cuento si el paciente viene y debuta con un hepatocarcinoma, que es un escenario agresivo, ¿no es cierto? Lo otro que puede manifestarse y está descrito, por ejemplo, es la fatiga y la depresión. Sospecharlo de un virus C. También están descritas las artralgias, parestesia, mialgia, anorexia. Síntomas muy inespecíficos. Es un virus que también puede dar manifestaciones extrahepáticas. Y acá recuerden más que nada la crioglobulinemia mixta. Esta siempre la preguntan. Después también están descritas las gamopatías monoclonales, el linfoma no Hodgkin, el líquen plano, la porfiria cutánea, la tiroiditis inmunitaria. Pero la que siempre preguntan y seguro va a encajar es crioglobulinemia mixta.
Diagnóstico generalmente se hace mediante serología. Una serología que da positiva tiene una sensibilidad y especificidad del 99%, es bastante alta. De todas formas, la serología positiva se corrobora con una prueba directa de PCR carga viral. Para que ustedes tengan idea, el virus puede ser detectable en plasma a las 1-4 semanas post exposición y su pico de viremia máxima lo va a hacer entre las 8 y 12 semanas de la exposición. Como habíamos dicho, el virus C tiene un tratamiento con una eficacia mayor del 95%, o sea que es un tratamiento efectivo. Yo acá les menciono las dos drogas que son las primeras que se han usado, que son el sofosbuvir y el daclazazmil. Se hacían tratamientos de 24 semanas, tomas diarias. Pero bueno, los tratamientos iban variando mucho de acuerdo al genotipo viral. Habíamos dicho que son 6. Hoy en día se han sacado otros tratamientos más nuevos con drogas nuevas, lógico, de esta familia de los Buvir, que incluso algunas son con tratamientos más cortos de 12 semanas, y drogas pangenotipo que puede indicar prácticamente cualquiera, pero el costo de dichos tratamientos es altísimo. Y estamos hablando de millones de dólares. Bueno, con respecto a las profilaxis, no existe una vacuna que aún se haya desarrollado. Eso todavía está en fase de investigación. Perdón, no son millones de dólares porque si no sería inalcanzable, pero sí estamos hablando de miles de dólares en estos tratamientos nuevos. La indicación de hoy en día, eso también para que sepan, de tratamiento es todo paciente con hepatitis C se trata. No se espera ya que llegue a un estadio 3 de cirrosis, 3 y 4. Hoy en día la idea es hacer tratamiento, erradicar la infección, o sea, curar la infección para prevenir el desarrollo de cirrosis. Lógico que siempre el haber estado infectado con virus C también nos aumenta el riesgo de tener hepatocarcinoma, y es un riesgo que va a permanecer latente toda la vida y que se puede presentar inclusive sin tener cirrosis, al igual que en el virus B. Bueno, por último, y ya con esto terminamos, vamos a hablar de virus de hepatitis B. El virus de hepatitis B es un virus híbrido, ARN. ¿Por qué es híbrido? Porque este virus va a utilizar la proteína S de envoltura del virus B para poder propagarse, y eso le va a conferir, ¿no es cierto?, la capacidad de este virus de solamente poder infectar a pacientes que tengan hepatitis B. Entonces recuerden que el virus D necesita de la hepatitis B para poder infectar. Y acá va a suceder lo siguiente. Las tasas de forma de alta prevalencia en lugares como Mongolia, África Central, Occidental, pero acá en lo que sería en Latinoamérica, se sabe que es muy prevalente en la zona norte de Sudamérica. Y la transmisión fundamentalmente va a ser como contacto sexual o parenteral. Sepan que el menos o el 5% de los portadores de virus B tienen hepatitis B positiva. Y esto hay que pensar en el sentido de que este es un virus que tiene un periodo de incubación entre 30 y 180 días, pero eso se va a dar después de que primero infecte, ¿no es cierto?, el virus B, porque este es un virus que se va a replicar de forma independiente dentro del hepatocito. A pesar de que tenga infección el virus B, se va a replicar de forma independiente. Y entonces para poder propagarse van a requerir esa proteína S del virus B. O sea que vamos a tener dos tipos de transaminasa cuando hay coinfección.
que van a estar separados por varias semanas, eso es variable, pero primero vamos a tener un primer pico que va a ser cuando se establece la infección del virus B. Y el segundo pico lo vamos a tener cuando ya el virus D tiene suficiente disponibilidad de antígeno S, se va a poder propagar y por lo tanto ahí va a venir el segundo pico de transaminasa. Ahora, ¿cuál es el mecanismo exacto por el cual genera daño? O sea, el mecanismo de daño vamos a tener dos: citotóxico, citopático. No se sabe muy bien, pero se cree que también es citotóxico, debido a la intensidad de respuesta inmunológica. Bueno, entonces, como habíamos dicho, el virus D se puede dar, vamos a tener en cuenta las siguientes características. O en el contexto de una coinfección, o sea, una hepatitis aguda, ahí cuando es coinfección se va a presentar como hepatitis aguda autolimitada. Ese sería el mejor escenario. Va a ser el doble pico de transaminasa. Vamos a ver los anticuerpos anticuerpos positivos, lo que indica que hay una infección aguda de virus B. Y en la mayoría de los casos, el 95% de los casos, va a resolver el virus, la hepatitis B, la hepatitis D. Y hay un 5%, al igual de lo que sucede con el virus B, que va a terminar evolucionando a la cronicidad. Ahora, existe un escenario que es más fatal, que es el de la sobreinfección. Si un paciente que ya venía con una hepatitis B establecida, crónica, que se infecta posteriormente con virus B. Entonces, ¿qué puede suceder en este escenario? Como hay gran disponibilidad de antígeno S, el virus se puede propagar en forma inmediata y eso genera un aumento abrupto de transaminasas con una descompensación de dicha hepatopatía previa que puede traer este paciente que viene con una hepatitis o una infección crónica por virus B. De esta forma, ¿no es cierto?, por la disponibilidad de esos antígenos S, vamos a tener una replicación viral continua. O sea que en estos pacientes vamos a ver un antígeno anticore IgM negativo en ese escenario. Y estos pacientes con sobreinfección, el 90% va a terminar progresando a cronicidad. Y es tanta la inflamación que termina generando el daño que van a terminar progresando a cirrosis. Por ello, la cirrosis, recuerden que aumenta el riesgo de hepatocarcinoma. En el caso de que termine no en hepatitis sino en una infección crónica, también va a haber mortalidad con complicaciones mucho más graves, pero en estos casos generalmente termina suprimiéndose la replicación del virus B, van a aparecer anticuerpos antipositivos, etc. Y vamos a pasar a detectar, ¿no es cierto?, los anticuerpos antihepatitis fetal. Nosotros, para poder confirmar la infección crónica, lo que se hace más complicado, entonces uno puede hacer directamente, además de los anticuerpos, lo otro, uno pide el ARN viral en suero, sería la forma más práctica, y existe otro método que, si no se dispone en la PCR para ARN virus, hacerlo mediante inhibición de antígeno delta en tejido hepático. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer con serología, anticuerpo, antivirus delta y una PCR con carga viral. Y lo otro que disponemos es inmunohistoquímica en tejido hepático, sobre todo cuando sospechamos infección. Y yo les dejo este cuadro que resume más o menos los hallazgos, en realidad resume los hallazgos de laboratorio que ustedes ya han encontrado en ambos escenarios, en todos los escenarios, o sea, en coinfección, o en superinfección, o en infección crónica. Profilaxis, lógicamente, si nosotros prevenimos el virus B, no existe el virus D, así que la vacunación contra la hepatitis B es fundamental.
Como tratamiento hay opciones muy limitadas, lo único que hay descrito es un interferón y es con nivel de evidencia de recomendación de expertos. No se cuenta con otro tratamiento efectivo. Así que es una enfermedad que si evoluciona, sobre todo la sobreinfección o la infección crónica, tiene un pronóstico muy desfavorable. Bueno, eso es todo. Quedan abiertas las preguntas en el foro. Eh, si desean cualquier duda, pueden acercarse al servicio de gastroenterología. Yo no tengo ningún problema, podemos discutir y, bueno, sobre todo evacuar cualquier duda que les surja más puntual o inquietud o cosas que no se hayan entendido. Les envío mis saludos. Hasta luego.